Bueno, ahora vamos a continuar con la ecuación de Bernoulli. Esta es la segunda ecuación de dinámica de fluidos para fluidos ideales y es extremadamente útil, ya que de hecho abarca varias de las ecuaciones de estática de fluidos. Simplemente se aplica el caso de velocidad igual a cero en toda la parte del fluido. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli es una ecuación bastante general. Esta ecuación proviene de la conservación de la energía. Bueno, del teorema de trabajo-energía que al final implica una conservación de la energía. Entre paréntesis, teorema de trabajo-energía. Muy bien. De manera similar a como habíamos hecho en la parte anterior de encontrar la dinámica de un tubo de fluidos, vamos a hacer de nuevo lo mismo, solamente que esta vez vamos a considerar cambios de altura en el tubo de fluidos. O sea, vamos a considerar la gravedad que está cómo afecta a un elemento de fluido y también el efecto de las presiones externas al tubo. Entonces tenemos un tubo de fluidos. Nuevamente no necesariamente el área de entrada es igual al área de salida. Entonces el área transversal 1, área transversal 2, y hay un cambio de altura de un lado al otro. Entonces lo primero que vamos a hacer, como todo problema de trabajo de energía, es establecer un marco de referencia. Este va a tener una altura 1 y este va a tener una altura y2. Entonces, nuevamente consideramos de nuevo una pequeña parte del fluido que está entrando y recorre un camino recto delta L1. Lo mismo a la salida, un delta L2, bastante similar a como habíamos hecho con la ecuación de continuidad, solamente que ahora vamos a tener otro detalle más: considerar las presiones externas. A la entrada vamos a tener una presión externa P1 y una presión externa P2, que siempre va a tratar de volver a empujar el fluido dentro del tubo. Muy bien. El tubo se está moviendo en esta dirección, el fluido. Entonces esta es la velocidad de entrada, V1, y a la salida un V2. Aunque haya una presión externa 2, no va a lograr que el fluido entre de nuevo al tubo. Entonces vamos a tener una presión que está a favor, una fuerza que está a favor de que entre al tubo y una fuerza que va a estar en contra de que salga del tubo. Ok, voy a borrar en la parte de arriba. Entonces empezamos con el teorema de trabajo-energía. Para ello, entonces vamos a considerar los diferentes trabajos. Esta presión P1 se debe a una fuerza de entrada 1. Entonces, el trabajo 1, o sea, el trabajo debido a la presión 1, es igual a la fuerza 1, por lo que se desplaza el fluido, delta L1. Van en la misma dirección, por lo tanto es un trabajo positivo. Recordamos, fuerza es igual a presión por área, por definición. Entonces presión de entrada por área transversal de entrada por el delta L1.
Pero vemos que esto, cuando ese delta L1, como les había dicho en la parte anterior, cada vez es más pequeñito, se va pareciendo más y más y más al volumen de entrada. Entonces P1 por el volumen de entrada. El trabajo 2, la fuerza ahora va en dirección contraria del desplazamiento, por lo tanto hay un desfase de 180 grados entre esos vectores y este es un trabajo negativo. Va a ser P2 por delta V2. Sale de la misma, considerando las mismas cosas. Fuerza de salida por delta L2 es igual a presión 2 por área 2 por delta L2, y haciendo los mismos cambios, solamente que lleva un signo menos en todo el camino. Muy bien, queda un trabajo más. Es considerar el hecho de que estamos subiendo un elemento de fluido con una altura Y1 y él tiene que llegar a recorrer ese elemento a una altura Y2. Recordamos, la fuerza de gravedad es hacia abajo, hacia aquí está dirigido el peso, por lo tanto este trabajo será también negativo. Perdón, W3 o W de la gravedad. Voy a poner W, el trabajo de la gravedad. Yo lo puedo haber considerado como energía potencial gravitacional, da lo mismo. Realmente todo son diferentes formas de sacar la ecuación de Bernoulli y todas son equivalentes. Al final encontraremos lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si vengo de una altura superior a una altura inferior? Pasa lo mismo. Al final llegamos exactamente a la misma ecuación. Simplemente hay que considerar pasos intermedios ligeramente diferentes con los signos. Entonces, ese elemento de fluido voy a decir que tiene, una masa delta M. Delta M por G por el cambio de altura. El cambio de altura es Y2, altura final, menos altura inicial. Y de nuevo el signo negativo para indicar de que era un trabajo que está yendo contra esa fuerza. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? Delta M, un elemento del fluido que está entrando y es el mismo elemento de fluido que está saliendo. Por lo tanto, el volumen también es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos considerando que la ecuación de Bernoulli es para fluidos ideales. Nuevamente encontramos la misma situación que teníamos anteriormente y el volumen de entrada es igual al volumen de salida. ¿Por qué? Porque es el mismo elemento de fluido que estoy considerando en su movimiento a lo largo del tubo de fluidos. Entonces delta V1 es igual al delta V2. Esto me simplifica enormemente las cosas. Le voy a quitar la etiqueta y solo le voy a dejar como un delta V. Entonces el trabajo neto es igual a la suma de todos esos trabajos. Presión 1 por delta V menos presión 2 por delta V menos delta M por G por Y2 menos Y1. No le voy a poner delta Y porque después voy a tener que despejar esta ecuación. Pude haberlo dejado en este momento como por delta Y, no había ningún problema, pero después la voy a tener que despejar, entonces prefiero esta parte dejarlo así. Por el teorema trabajo-energía, recordemos, trabajo neto es igual al cambio de energía cinética, y el cambio de energía cinética es igual a un medio de la energía cinética de la masa, en este caso delta M, por la velocidad de salida al cuadrado, menos un medio por delta M por V1 al cuadrado, o sea la velocidad de entrada, rapidez de entrada. ¿Qué pasó ahora? Tenemos delta V y delta M. ¿Tenemos una manera de relacionarlos? Sí,
por medio de la densidad se puede relacionar esas dos cantidades. El fluido es incompresible, entonces no hay ningún problema con esos delta V's. Permítame borrar por acá. Ahora, sacamos delta V a factor común. P1 menos P2 por delta V menos el pequeño elemento de masa G, el pequeño elemento de masa del fluido por G por Y2 menos Y1 es igual a un medio de la masa delta M1, delta M por V2 al cuadrado menos un medio de delta M por V1 al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a relacionar el volumen con la masa por medio de la densidad. Recordamos, densidad es igual a la masa entre su volumen correspondiente cuando se distribuye uniformemente. Ok. Estas dos ecuaciones implican lo siguiente. Lo que voy a hacer es que voy a reemplazar el volumen, que es lo más fácil de reemplazar, y al final vean que se va a cancelar la masa. Tengo P1 menos P2 por delta M entre la densidad menos delta M por G por el cambio de altura Y2 menos Y1 es igual a el cambio de energía cinética, que es un medio delta M por V2 al cuadrado menos un medio delta M por V1 al cuadrado. Notemos entonces que el delta M está repetido y eso es una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque se puede cancelar en toda la ecuación. Al cancelarse en toda la ecuación, nos permite simplemente desligarnos de lo que es la masa entrante y el volumen entrante. Solo va a depender al final de la densidad de todo el fluido. Entonces tenemos P1 menos P2. Voy a mandar a multiplicar la densidad ρ por G por Y2 menos Y1. Esto es igual a un medio de la densidad por V2 al cuadrado menos un medio de la densidad por V1 al cuadrado. Bueno, ya tenemos todo lo necesario para la ecuación de Bernoulli. Vamos a hacerle un pequeño arreglo para que se vea un poco más presentable, dejando todas las etiquetas del punto 1 a un lado y todas las etiquetas del punto 2 al otro lado. P1 más, noten lo siguiente, este menos va a afectar a lo que está el paréntesis. Entonces, el Y1 tiene un menos, y un menos por fuera del paréntesis lo convierte en más la densidad por G por Y1. Un medio de ρ por V1 está restando, pasa a sumar un medio de la densidad por V1 al cuadrado. Esto es igual a P2 está restando, pasa a sumar, ρg Y2 está restando, pasa a sumar, un medio estaba ahí y estaba sumando, se queda sumando. Ya como tal, esta es la ecuación de Bernoulli.
es la segunda ecuación y se usa en muchísimos campos de la dinámica de fluidos. Siempre y cuando tengamos un fluido ideal, la ecuación de Bernoulli se cumple. Veamos a ver lo que tenemos. Esto sería la presión en el punto 1. Recordemos, a pesar de que yo dije que eran presiones externas, también deben de coincidir con las presiones en ese punto del fluido por el principio de Pascal. Entonces no solo nos representan presiones externas, nos pueden representar las presiones en X punto del fluido. ρg(y1), la presión manométrica, que también se debe al peso de la columna de fluido que está encima de ese punto. Y este término es un término muy similar a la energía cinética, que es un término de presión cinética, o sea, presión debido al propio movimiento del fluido. Toda la ecuación de Bernoulli tiene unidades de presión, como lo notan. P1, unidades de presión, ρg(y), unidades de presión, un medio de ρ por v al cuadrado. Si lo despejan va a tener unidades de presión. Entonces, al final todo tiene unidades de presión. Y este término es el término que aparece de nuevo. En el caso de que en algún punto que tuviéramos velocidad igual a 0 en todo punto del fluido, entonces V1 y V2 son 0. Y lo que tenemos es la ecuación de presiones tradicionales. Entonces, la ecuación de Bernoulli realmente abarca mucho campo en la dinámica de fluidos. Muy bien, regresemos al ejemplo del ala del avión. Voy a limpiar por acá. Más o menos el ala del avión tenía la siguiente forma. Y las líneas de flujo se separaban de esta manera. Cuando se vuelvan a reconectar, este elemento de masa que estaba por acá se vuelve a reconectar al mismo tiempo que este otro elemento de masa que estaba por acá por la ecuación de continuidad. Al final se tienen que reconectar al mismo tiempo. Sin embargo, no van a tener la misma velocidad. La propia ecuación de continuidad nos va a decir que no tienen la misma velocidad. Por lo tanto, este elemento, el que está en la parte superior, recorrió mucha más distancia en el mismo tiempo de la parte inferior. O sea, la rapidez acá es mayor que la rapidez acá. Debido a la ecuación de Bernoulli, considerando el aire como si fuera no compresible e incompresible, en ese rango, en el rango que viajan los aviones, se puede considerar bastante incompresible el viento que está pasando por ahí. Resulta que la presión de 2 es mayor que la presión de 1. La presión acá es mucho mayor que la presión de 1, por lo tanto va a generar una fuerza neta que impulsa el avión hacia arriba. Muy bien. Nos queda el tema de viscosidad y también explicar lo que es un flujo laminar. Primero voy con la viscosidad y después explicaré una que otra cosita intermedia. Entonces, viscosidad y ecuación de Poiseuille. Muy bien, la viscosidad como tal es una resistencia al movimiento. Ya lo dije con el ejemplo de la miel y el ejemplo del agua. El agua puede fluir muchísimo más rápido que la miel porque tiene una viscosidad menor. Muy bien. Poiseuille
estaba interesado realmente en lo que era el fluido de la sangre dentro del cuerpo humano. Encontró experimentalmente la ecuación y posteriormente se dio una explicación un poco más teórica. Solamente voy a dar la ecuación debido a que la ecuación de Poiseuille es bastante complicada de encontrar y requiere cálculo diferencial para poderla encontrar. Entonces, vamos a considerar un tubo de largo L. El tubo es uniforme de momento, tiene radio R, pero va a tener un gradiente de presiones. Debido a que existe la viscosidad, vamos a encontrar que no va a ser exactamente la misma presión a la entrada que a la salida, a pesar de que tiene la misma área de entrada que la de salida. Entonces vamos a encontrar que hay un cambio de presión. Y el movimiento del fluido, en este caso, ¿se acuerdan que yo les había dicho el nombre caudal de masa? Le vamos a llamar esta vez Q. El cambio de volumen en el tiempo, o el flujo de volumen, le vamos a llamar con la letra especial Q. Y la ecuación de Poiseuille nos dice que pi por radio al cubo, radio a la 4 por el gradiente de presiones, que es P1 menos P2 sobre el largo L, y aparte de todo vamos a tener un coeficiente de viscosidad 8 eta. Muy bien, pi por r a la 4 sobre 8 eta, todo eso multiplicado por el gradiente de presiones. El gradiente es P1 menos P2 sobre L, así se conocen los gradientes. Esto va a decir que el movimiento, el cambio de volumen en el tiempo, va a depender de una cantidad que se llama eta. O sea, la materia que se está moviendo en un tubo de fluidos uniforme va a depender del gradiente de presiones. O sea, ya la presión no puede ser la misma. Si la presión es la misma, no habrá flujo de un fluido viscoso. Por ejemplo, si tuviéramos miel y no le aplicamos un gradiente de presiones, por lo tanto no hay una fuerza neta actuando sobre él, ese fluido no va a mantener su movimiento, va a quedarse estático. Eta se conoce como viscosidad del fluido. Y depende obviamente, de la materia de la que esté compuesta. Entonces, esto se mide, sus unidades son los pascales por segundo. Y resulta que, por ejemplo, el agua tendría una baja viscosidad comparada con otra clase de fluidos. Por ejemplo, la sangre, de hecho, es un fluido bastante viscoso, tiene una viscosidad muy muy alta comparada con el agua. Es casi el doble de la viscosidad del agua a 0 grados. El aceite de motor es una viscosidad extremadamente alta comparada con la sangre, más de 100 veces la viscosidad del agua. El aire como tal es un fluido extremadamente
poco viscoso, tiene una viscosidad muy baja. Entonces vemos que diferentes fluidos van a tener viscosidades diferentes. La miel es, por ejemplo, un fluido extremadamente viscoso comparado con el agua. Y como les dije anteriormente, Poiseuille estaba interesado como tal en el movimiento de la sangre dentro del cuerpo humano, dentro de algún vaso capilar, y logró encontrar una primera aproximación de lo que era el movimiento de la sangre. Y también es lo que nos permite determinar por lo menos si una persona tiene una enfermedad cardíaca. Voy a limpiar por acá y vamos a considerar el tubo de fluidos. Entonces recordemos que ya un fluido viscoso no es un fluido ideal, pero vamos a considerar de momento que sigue siendo incompresible y todas las otras características. Entonces, la ecuación de Poiseuille nos indicaba que ocupábamos un gradiente de presión. O sea, si aquí hay una presión 2, aquí hay una presión 1, el caudal de volumen, o sea, la cantidad de volumen que se está moviendo a través de este tubo, era igual a pi por r a la 4 entre 8 eta. Esta letra n, esta letra n con estilo se conoce como eta, es una letra griega, P1 menos P2 entre L. Esto se conoce también, recordemos, esto es el gradiente de presión. ¿Y qué es lo que pasa? La sangre tiene una viscosidad determinada, bastante alta comparada con el agua. Y el corazón debe mantener el cuerpo humano debe mantener cierta cantidad de volumen de sangre para poder mantener sus funciones. ¿Qué pasaría si se empieza a obstruir las venas o los vasos capilares? Entonces, si empiezan a haber obstrucciones por esta zona, se empiezan a hacer los vasos más pequeños o empiezan a tener obstrucciones, el radio efectivo se disminuye. Ya no va a ser el mismo radio grande, sino va a ser ahora un radio más pequeñito. Mientras más obstruida esté una vena, peor. ¿Qué pasa con eso? Al corazón le toca trabajar. El corazón es lo que genera este gradiente de presión, esa diferencia de presiones al empezar a bombear la sangre a través del cuerpo. ¿Qué va a pasar? El corazón va a requerir más presión para mantener el caudal Q de la sangre. Si no, los órganos empezarán a fallar porque no les está llegando suficiente sangre a cada una de las partes del cuerpo. Entonces, un indicativo de que algo no va bien dentro del cuerpo es si la presión arterial empieza a crecer enormemente, más de lo que debería en su estado tradicional. Entonces, esto nos da un indicativo de cuando las arterias están obstruidas o si hay algún problema cardíaco. Muy bien. Un último concepto era el de fluido laminar. Un fluido laminar es un fluido que se va acomodando por capas. La rapidez del fluido está acomodada por capas relativamente ordenadas. Entonces aquí tenemos una velocidad, una rapidez, aquí tenemos otra. Y tenemos rapideces relativamente definidas por las capas del fluido. Por eso se llama laminar, va por láminas. Un fluido no laminar, normalmente esto no lo encontraríamos. No se acomoda por capas y va muy relacionado con la parte de estacionarios, porque si no se acomodan por capas va a empezar a haber turbulencias. Entonces no se podría considerar como tal un fluido ideal cuando empiezan a meterse entre las capas constantemente. Si empieza a hacer algo así, ya no es un fluido laminar y está muy relacionado con la turbulencia. Muy bien, por eso es que algunos libros prefieren usar el término laminar que
fluido estacionario, pero realmente es un fluido estacionario, una de las características de fluido ideal. Muy bien, ¿por qué es importante la parte de fluidos laminares? Va muy relacionado con la viscosidad. Resulta que en un tubo, aquí tenemos el tubo de fluidos, nuestro fluido tendrá aquí una rapidez bastante alta. No consideremos esto como una línea de flujo, sino como una rapidez. Lo estoy exagerando bastante. Cuanto más nos acerquemos al centro del flujo, tendremos una rapidez considerablemente alta, similar a como fuera casi ideal. Sin embargo, cuando nos vamos acercando a los bordes del fluido, la rapidez va disminuyendo considerablemente. Se dice que en el punto donde está la frontera tiene rapidez igual a 0. Lo mismo para acá. La rapidez va disminuyendo hasta que acá llega igual a 0. Bueno, esto es un concepto bastante útil a la hora de considerar fluidos viscosos. La sangre como tal es un fluido viscoso porque tiene suspendido dentro de él montones de sustancias como el plasma sanguíneo, y de hecho cuando la sangre se separa, el plasma se separa de la sangre, cambia la viscosidad de ese plasma. O sea, el plasma como tal tiene su propia viscosidad y la sangre mezclada con el plasma también la tiene, porque realmente tiene varios elementos ahí metidos dentro de la sangre que no se están combinando químicamente, pero sí se combinan unos sobre otros suspendidos. En esa parte, un profesor de química les podría hablar muchísimo más de eso.